Buenos días, alumnos de cuarto. Teníamos pendiente corregir unos ejercicios. En la página 188 vamos a ver el ejercicio 31. Estudia la simetría de la función, apartado A, f de x igual a x al cuadrado. Bueno, pues hacemos f de menos x, sustituyendo x por menos x, nos queda que menos x queda elevado al cuadrado. Como es un número negativo elevado a una potencia par, es igual a x al cuadrado, es decir, igual a f de x. Y por tanto la función es par, es decir, tiene simetría respecto del eje y. En concreto esto es una parábola. El apartado C, f de x es igual a x a la cuarta más 2x. Hacemos f de menos x, que será menos x a la cuarta, más 2 por menos x. Menos x a la cuarta, al ser un número negativo elevado a potencia par, es igual que x a la cuarta, y 2 por menos x es menos 2x. Por tanto, f de menos x no es igual a f de x, porque f de x era x a la cuarta más 2x. Pero tampoco es menos f de x, porque tendría que haber sido menos x a la cuarta menos 2x. Por lo tanto, no es ni una cosa ni otra, no tiene simetría. Bien, ejercicio 32 nos dan las gráficas y hay que estudiar la simetría y la periodicidad. Bien, nos damos cuenta de que esta función pasa por el origen y además si tomáis aquí un valor x y hacéis su f de x está aquí, y si tomáis menos x, f de menos x está aquí. F de x y f de menos x son iguales salvo el signo. Es decir, f de menos x es lo mismo que menos f de x. La función es impar. Veis que es simétrica respecto del origen. Pero no es periódica, claramente. El apartado B, hacemos el mismo estudio, tomamos un x cualquiera y su f de x es este. Y tomamos menos x y f de menos x coincide con f de x. Por lo tanto, la función es par, es decir, tiene una simetría respecto del eje y. Mejor mirad el dibujo del libro porque el mío está un poquito descuidado. Bien, y no es periódica tampoco esta función. Bien. Seguimos con el ejercicio 34. Nos dan una función, la gráfica, y hay que estudiar todas las características que hemos ido estudiando a lo largo del tema. El dominio, el recorrido, continuidad, corte con los ejes, crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos, periodicidad y simetría. Bueno, vamos a coger un cierto orden. En principio el dominio, os dais cuenta que la función empieza, no indica que empiece ahí, en el punto menos 7, menos 3, sino que continúa hacia la izquierda. Por lo tanto, empieza en menos infinito y lo mismo en el otro extremo, termina en más infinito. Luego el dominio es menos infinito más infinito, es decir, todo R. Y de la misma manera, si os tomáis como referencia el eje Y y miráis hacia abajo y hacia arriba, la función tiene imagen entre menos infinito e infinito. Es decir, el recorrido es también R. Los cortes con los ejes, pues podéis ver que son el punto menos 4, 0, el único punto de corte con el eje X, y el corte con el eje Y es el 0, 2. Como veis, el trazo es continuo, no se levanta para nada, es decir, que la función es continua en todo el dominio, es decir, en todo R. Crecimiento, pues veis que va creciendo hasta el x igual a menos 2, desde menos infinito hasta menos 2. Luego vuelve a crecer entre 4
y más infinito, lo tenéis ahí, decrece entre el 0,5 o el 1 medio, como queráis, x igual a 1 medio hasta x igual a 1, y nada más decrece en ese intervalo, y luego ya es constante entre el menos 2 y el 0,5 y entre el 1 y el 4. Bien. Como veis, para que tuviera máximos o mínimos, debería haber pasado de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Y aquí no ha ocurrido, ha pasado siempre o de creciente a constante o de constante a decreciente, o luego de decreciente a constante o de constante a creciente. Y nunca ha sido de decreciente a creciente o de decreciente a creciente. Bueno, un lío, pero no hay ni máximos ni mínimos. No es simétrica, se ve enseguida, no tiene ningún tipo de simetría ni es periódica. Bien. Y pasamos a estudiar las funciones definidas a trozos. A ver si me coloco otra vez. Ahí. Funciones definidas a trozos. Os pongo un ejemplo, vamos a verlo detenidamente y veréis que no es complicado. Las funciones definidas a trozos se llaman así porque tienen una expresión algebraica por intervalos. En cada intervalo, en este caso en 3 intervalos distintos, tiene distintas expresiones. En este caso vale 2x más 1 si x es menor o igual que menos 1, x más 3 si x está entre menos 1 y 1, y 2x más 2 si x es mayor estrictamente que 1. Bien, vamos a verlo por intervalos. ¿Qué ocurre si x es menor o igual que menos 1? Es decir, en el intervalo menos infinito menos 1 cerrado. F de x tiene la expresión 2x más 1, ¿lo veis? Como es una recta, me basta tomar 2 puntos. Voy a tomar un punto a la izquierda del menos 1 y otro, el punto justo donde acaba la función, que es en el menos 1. Si x vale menos 2, 2 por menos 2, menos 4 más 1, menos 3. Y si x vale menos 1, 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1. Por lo tanto, pasa por el menos 2, menos 3 y el menos 1, menos 1. Continuamos en el intervalo menos 1 abierto. Veis que x es estrictamente mayor que menos 1 y x menor o igual que 1. Menos 1 abierto, 1 cerrado. En este caso la función tiene la forma x más 3. Y lo mismo, tomo el punto donde empieza, aunque en este caso no es exactamente donde empieza, empieza a partir de él, pero ese punto no pertenece a esa parte de la gráfica porque en el menos 1 no está definido, está abierto. Bien, pero tomamos ese punto como referencia. Si x vale menos 1, menos 1 más 3, 2. Y luego tomamos el último, 1. Al 1 le corresponde el 4. 1 más 3, 4. Bien. Y finalmente tomamos en el intervalo para x mayor que 1, estrictamente, es decir, de 1 en adelante. Intervalo 1 más infinito. F de x es 2x más 2. Volvemos a hacer igual que antes. En el 1 no está definido, porque está definido a partir del 1, en el intervalo abierto en el 1. Pero bueno, tomamos eso como referencia y en el 1 correspondería 2 por 1 es 2 y 2 son 4. Y el 2 sí que ya pertenece, 2 por 2, 4 más 2, 6. Bien, vamos a representarla. Este primer trozo, menos 2 menos 3, menos 2 menos 3, este punto, y el menos 1 menos 1, menos 1 menos 1. Y aquí acaba la función, en el menos 1, que está cerrado ahí. Luego la función es una recta que viene por aquí y justo termina ahí. Punto relleno, como veis. A partir del menos 1, la función tiene esta forma, pero en el menos 1 no, es a partir de él. Es decir, es un punto abierto. Entonces, el menos 1, 2 es un punto abierto, no pertenece ese punto a la gráfica. Menos 1, 2 y el 1, 4, que ese sí que, cuando x vale 1, 1 sí que pertenece al intervalo cerrado en el 1,
Por lo tanto, al 1 le corresponde el 4, que es este punto. Luego este tramo de función viene de aquí a aquí. Esto es una recta. Y a continuación, ¿qué pasa en el 1, 4? La función en el 1, 4, inicialmente en el 1 no está definida, pero sabemos que a partir del sí. De todas formas, si x vale 1 y vale 4, coincide con el valor que salía antes. Por lo tanto, la función continúa aquí y luego para el 2, al 2 le corresponde el 6 y ya tienes la forma de esta recta. ¿Qué vemos en esta función? Que es una función que tiene discontinuidad. ¿Tiene discontinuidad en qué punto? En el -1. Hay una discontinuidad que se llama inevitable de salto finito. ¿Veis? Que salta hasta aquí. Aquí hay una discontinuidad. ¿Qué podemos decir del dominio y del recorrido? El dominio, como veis, está definida desde menos infinito hasta más infinito, en todos los puntos, incluido en el -1. Por lo tanto, el dominio es todo R. Y el recorrido, si os fijáis aquí, la función viene desde menos infinito y llega a más infinito, pero no está definida aquí. Es decir, el recorrido sería en este caso menos infinito, -1 cerrado, unión 2 abierto, más infinito. No nos lo pedían, pero aprovecho para comentarlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos dan ahora la función menos 3x más 1 si x está entre -1 y 1, 2x más 1 si x está entre 1 y 2 abierto por los dos lados, o estrictamente mayor estrictamente que 1, menor estrictamente que 2, y menos 2x si x es igual a 2, solo tiene un valor ahí, y x más 3 si x es mayor o igual que 2. Bueno, esta es un poquito distinta y quería que la vierais también. Entre -1 y 1, cerrado, f de x tiene esta expresión, damos un valor en el primer para x igual a -1 y para x igual a 1. La f de x es 4 aquí y aquí es -2. Bien. Entre el 1 y el 2, abierto en los dos extremos, la función vale 2x más 1. Entonces, ni en el 1 está definida, ni en el 2 tampoco. Está definida entre esas dos. Pero tomamos esos puntos como referencia. Si x vale 1 y vale 3, si x vale 2 y vale 5. ¿Qué ocurre en el 2? En el 2 la función vale menos 2 por 2, menos 4. Y ya está, no tiene más que ese valor. Y finalmente, ¿qué pasa en el 2? Desde el 2 en adelante, de 2 al infinito, abierto estrictamente por el 2. La función tiene la forma x más 3, damos el valor 2,5, que inicialmente no está definido para el 2, por lo tanto no estaría incluido. Yo solo marco con eso para que un poco caigáis en la cuenta de que ese punto en principio no está. Y luego el 3,6, si x vale 3, 3 y 3, 6. Bien, vamos a representar. El primer tramo, -1, 4, 1, menos 2, cerrado, por tanto, desde aquí hasta aquí la función viene. De aquí para allá no hay nada, ¿eh? -1, 4, 1, menos 2. Este tramo. ¿Qué ocurre en el 1? Que f de 1, ya f de 1 es este menos 2. Pero a partir del 1, la función tiene esta forma. Entonces, a partir del 1, empezaría por el 1,3, abierto ahí, veis que no está en este tramo, y el 2,5 tampoco está en ese tramo, también estaría abierto, pero entre medias todos los valores se corresponden. Por lo tanto, sería esa recta hasta ahí. En el punto 2, f de 2 vale menos 4, ese es el punto f de 2. Y a partir de 2, ¿qué pasa? Que vuelve a estar el punto 2,5, pero ya decimos que es ese punto, f de 2, no es igual a 5, es menos 4. El 2,5 ni aquí está. El 3,6 sí. De aquí a aquí esto continúa. Entonces, aquí hay discontinuidad. En el punto 1 hay una discontinuidad de salto inevitable, de salto finito.
Y aquí lo que pasa es que hay una discontinuidad inevitable porque falta este punto. Este punto, en vez de estar aquí, está aquí. Bastaría con trasladarlo aquí, ya tendríamos continuidad. Y bien, la función dominio sería desde el -1 cerrado, veis que de aquí para allá ni nada, hasta infinito. Tened en cuenta que el f de 1 está y f de 2 también. Por lo tanto, es desde -1 cerrado hasta más infinito. Y el recorrido es un poco más complicado, porque es este punto nada más, el menos 4, unión desde el -2 y aquí prácticamente hasta el 5. Cuidado que el 5 no es imagen de nadie, ¿lo veis? O sea que estaría abierto, unión desde el 5 abierto hasta más infinito. Repito, el punto -4, unión intervalo -2, 5, -2 cerrado, 5 abierto, unión 5 abierto más infinito. Bien, os propongo para casa de la página 191 que hagáis el 39, apartados B y D, para que practiquéis un poquito, aunque vengan con fracciones, tampoco es complicado. Y luego el 41A. Y yo ahora voy a ver un poco el caso al contrario. Si ahora me dan la gráfica, soy capaz de deducir la expresión algebraica, es decir, la ecuación. Pues vamos a hacer el problema que viene ahí, la página 190, el ejercicio 38, que nos proponen, lo voy a hacer yo, para luego proponeros otro a vosotros. Fijaos que nos dan esa gráfica, se ve más claro en el dibujo del libro, o sea que mirando más en el libro, pero veis que vamos a ver la ecuación de esta recta, la de esta recta, la de esta y la de esta. Para lo cual por ejemplo, voy a utilizar dos puntos de esta recta. En esta recta, en este intervalo, menos infinito hasta el -2, buscamos dos puntos. Podéis ver que el -3, -1, que es este, pertenece a la recta, y luego el -2, 0, que es donde acaba. Como tengo esos dos puntos, a partir de ellos soy capaz de hallar la pendiente. Recordad, cojo cualquiera de ellos como último y el otro como primero. 0 menos -1 partido por -2 menos -3. Ahí lo tenéis. 1 partido por -2 más 3, 1. 1 partido por 1, 1. Y luego tomo uno de los dos puntos como punto. Por ejemplo, el -2, 0. Y utilizo la ecuación punto pendiente. Y -0 es igual a m, 1, por x menos -2. Y ya simplificando, me queda que y es igual a 1 por x más 2. Y igual a x más 2. Esa es el primer trozo. Entre el -2 y el 0, la función tiene esta forma. Pasa por el -2, 0 y por el 0, 4. Bueno, en este caso lo voy a hacer de manera distinta, para que veáis que también se puede. Como me han dado el 0, 4, yo sé que esa es la ordenada en el origen. Por lo tanto, n vale 4. Hallo la pendiente igual que antes con los dos puntos, 4 menos 0 partido por 0 menos -2. 4 partido por 2, que es 2. Y ahora utilizo n y es igual a m por x más n. Cuidado que aquí he puesto 2x más 4. Sí, 2x más 4, correcto. Esa es la ecuación. Muy bien. En el punto 0,2, pues muy parecido. Veis que tengo los puntos 0,4 y 2,0. Vuelvo a hallar la pendiente, que en este caso es -2, 0 menos 4 partido por 2 menos 0, y la ordenada en el origen, que vuelve a ser n igual a 4. Y igual a -2x más 4. Y de 2 a más infinito, vuelvo a hacer la ecuación punto pendiente. Tomo el punto 2, 0 y el 3 menos 1. ¿De acuerdo? El 3 menos 1 es ese. Y los vuelvo a utilizar. La pendiente es -1 menos 0 partido por 3 menos 2, que es -1 partido por 1 menos 1. Y tomo, por ejemplo, el punto 2, 0. Ecuación punto pendiente y -0
igual a m menos 1 por x menos 2. Es decir, igual a menos x más 2. Y bien, todo eso lo volvemos a poner aquí. Si x es menor o igual que 2, la función es x más 2, como veis. Entre el menos 2 y el 0, para x mayor que menos 2 y menor o igual que 0, la función 2x más 4. 2x más 4. Entre el 0 y el 2, la función es menos 2x más 4, y a partir del 2, para x mayor estrictamente que 2, igual a menos x más 2. Bueno, en este caso, como la función veis que es continua, los intervalos los podría haber tomado de otra manera. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 2 abierto, y aquí el menos 2 cerrado. Da lo mismo. Da lo mismo. No pasa nada. Bien, y esa es la función. Para casa, os propongo que hagáis el 40, que es otra función que os dan ahí, y que estudiéis ahí la función definida a trozos, que halléis la ecuación. Y luego en la página 196, ya del final del libro, el ejercicio 100, otra función, y aquí os piden el dominio y el recorrido, que es un poquito lo que hemos estado haciendo antes en uno de los dos ejercicios anteriores. Bien, ya lo que nos queda es hacer ejercicios de esta parte final, que ya os propondré el próximo día, y luego continuaremos con las funciones polinómicas y racionales del tema siguiente. Pues por mi parte, nada más. Os recuerdo que el día 7 tenéis la recuperación de la segunda evaluación, los que la tengáis, a las 10 de la mañana. Hasta luego.